Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Víctor Acosta Marín. Él es cirujano mastólogo. Doctor, ahora sí lo escuchamos, estamos en vivo, pues estas cosas pasan. Bienvenido. Te escucho perfecto. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Y nosotros a usted, doctor, lo felicitamos porque, bueno, sabemos que hace días fue juramentado como presidente de la Sociedad Venezolana de Mastología. Para poner en contexto a nuestra audiencia, quisiera que nos hablara acerca de este rol, de estos retos que tiene la Sociedad de Mastología en Venezuela. Sí, la Sociedad Venezolana de Mastología es una sociedad científica que busca divulgar los conocimientos, información a la población, fundamentalmente a sus miembros, pero también extendido a la población en general en relación a la patología mamaria, las afecciones de la mama, su manejo, información actualizada y todo lo que tiene que ver con, sobre todo, fundamentalmente, cáncer de mama. Doctor, disculpe el delay, pero es que no lo escuchaba. Mire, quisiera que nos hablara un poco acerca de las estadísticas. Desde muy niñas nos enseñan a detectar esas alarmas y nos hablan acerca de la incidencia del cáncer de mama y nos enseñan a tomar medidas de prevención. Veía un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, el más reciente que vi fue el del 2020, que señalaba que entre 3.000 y 3.500 mujeres habían muerto en Venezuela por cáncer de mama, es decir, lo equivalente a 9 mujeres por día. ¿Usted tiene estadísticas sobre la incidencia del cáncer de mama en Venezuela? Sí, generalmente lo que proyecta la Organización Mundial de la Salud, expresada en Globocan, que es una filial de la Asociación Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, son proyecciones. Las últimas cifras que tenemos de manera oficial son las de mortalidad del 2015 y de las incidencias del 2019. Y se corresponden bastante con estas proyecciones de Globocan. Son cifras elevadas, sigue ocupando el primer lugar por muerte y por incidencia por cáncer en la mujer venezolana y viene a ser un problema, si se quiere, o una situación de salud pública. Doctor, lo recomendable es hacerse la mamografía una vez al año y cómo están los servicios que prestan este tipo de consultas de imágenes en Venezuela. ¿Están operando? Bueno, lo primero es no solamente una mamografía al año, sino a partir de cuándo. Según el último consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología, digamos que la mayoría, si no todos, pero la mayoría recomendó la realización de la primera mamografía a partir de los 35 años y a partir de ahí con una periodicidad anual, con un leve disenso en algún grupo que la recomendaba a partir de los 40. ¿Por qué algunos sugerimos realizar la mamografía a partir de los 35 años? Porque el cáncer de mama es curable. Ahora, es curable si se diagnostica a tiempo. Si bien es verdad que el cáncer de mama por debajo de los 40 es alrededor de un 10-11%, es decir, no es realmente grande el volumen de pacientes, bien es verdad que para ese 8-10% es el 100%, o sea que es muy importante detectar ese número de pacientes, aunque sea poco, para poder garantizarle la curación de la enfermedad. Ahora, en relación a cómo están los equipos para la detección de este tipo de lesiones, ya que mientras más pequeños la encontremos, bueno, mayor será el porcentaje de llevar todo esto a un final feliz. La mayoría de estos equipos están activos, pero generalmente en el sector privado. El sector público lamentablemente ha sido muy golpeado en los últimos años y al menos que yo tenga conocimientos, hoy en día no tenemos equipos de alta calidad, equipos de primer nivel en el sector público. Doctor, la incidencia, por ejemplo, del factor hereditario, las personas que ya tenemos antecedentes en nuestra familia, ¿tenemos que estar más alerta? Sí, el tener un familiar con cáncer de mama no necesariamente ubica a la paciente en una paciente de alto riesgo. En realidad, la estimación de riesgo en el contexto del cáncer de mama va mucho más allá de si mi mamá, mi hermana, mi prima tuvieron cáncer de mama. Involucran otros aspectos mucho más, digamos, diversos, como por ejemplo, cuántos familiares tuvieron cáncer no necesariamente de mama, ya que hay otros tipos de cáncer que filogenéticamente están asociados al cáncer de mama. Algunos tipos de cáncer de tiroides, cáncer de páncreas, cáncer de colon, etcétera. Otros tantos. No solamente si lo hubo, sino cuántos familiares y de qué lado de la familia. Hay otro tipo de lesiones que los antecedentes personales, como lesiones no cáncer benigna, esos antecedentes de haber tenido ese diagnóstico también, digamos, van subando en una lista con un checkmark para poder encasillar a esa paciente en una paciente de alto riesgo o no. El cáncer de mama hereditario, es decir, aquel
cuya probabilidad puede transmitirse de generación en generación, en realidad a nivel global es alrededor de un 8 o un 5%. Y hay mucho todavía que disecar en ese punto en Latinoamérica. En Venezuela el único estudio que hay con pacientes con cáncer de mama y mutación del BRCA1 y 2, que son los genes más estudiados, lo realizamos en un centro privado en Ceclines hace alrededor de unos 8 años, e inclusive en ese estudio encontramos mutaciones que todavía no estaban en esa librería de mutaciones a nivel internacional. La población latinoamericana es una población muy diversa, es una población, una vez más, que poco se ha estudiado en este aspecto y todavía tenemos mucho que encontrar en ese sentido. Doctor, ¿por qué es tan difícil detectarlo a tiempo? Por ejemplo, tengo el caso de una tía que se sintió una pelotica, pero cuando fue al médico le tuvieron que hacer una mastectomía y no le recomendaban la reconstrucción mamaria, sino 10 años después que hiciera remisión el cáncer. ¿Esta tendencia se mantiene? Sí, vaya, esa pregunta y ese aspecto tiene muchísimas aristas. Empecemos por, no necesariamente es muy difícil encontrarlo a tiempo. Eh, Tampoco, digamos, lo es fácil. El hecho es que lo que necesitamos son varias cosas, es decir, es una cadena de eventos. Imágenes de excelente calidad. Para las imágenes de excelente calidad necesitamos equipos de óptimos, no solamente imágenes y equipos óptimos, porque si eso lo tenemos, pero quienes lo interpretan no son dedicados a patología mamaria, hay ahí un sesgo importante también. Además, unos técnicos que estén entrenados en el posicionamiento de la mama y en el manejo de esas imágenes, y unos centros certificados para ellos. Entonces, si bien es verdad, no es algo sumamente complejo, tampoco podemos caer en que es algo simplista. En los casos en donde aún así identificamos lesiones pequeñas que no se puedan tocar, tenemos que entender que no necesariamente el tocarlo no va de la mano con la extensión de la enfermedad. Hay un importante número de enfermedades que aún sin ser palpables pueden ser enfermedades extensas. Y en relación a lo que me comentas de la reconstrucción mamaria, eso va a depender de cada caso. Hay casos que, dependiendo de su presentación, dependiendo de su tipo histológico, dependiendo de las características clínicas imagenológicas, bueno, se le pondrá a recomendar a esa paciente reconstruirse o no. En la mayoría de los casos, las pacientes pueden optar a una reconstrucción mamaria. Doctor, la mayoría de los pacientes cuando le nombran la palabra cáncer, pues lo asocian con la muerte. Y cuando lo superan, entonces de pronto piensan en la probabilidad de reincidencia. ¿Manejan estadísticas sobre qué porcentaje de mujeres que ya han tenido cáncer y lo han superado pueden tener una reincidencia? A nivel nacional no tenemos esa cifra, pero sí tenemos cifras en el contexto institucional. Sí sabemos por varios estudios, y que de hecho muchos de ellos se presentan de manera bianual en los congresos nacionales de la Sociedad Venezolana de Mastología, sabemos que aquellas pacientes en las cuales digamos, se realizan todos los tratamientos de la manera adecuada. Por ejemplo, en el caso de una cirugía preservadora más radioterapia, que digamos que eso es un combo que viene generalmente de la mano, asociado o no a algún tratamiento médico, la posibilidad de que esa lesión vuelva ahí oscila entre un 3 y un 7%. Y eso más o menos se maneja de manera igual en los casos de mastectomía, que aplican para ese tipo de procedimientos y que sabemos que oncológicamente se ha hecho un procedimiento correcto. Así que esos son más o menos las cifras. Por supuesto, ahí hay variables y, digamos, variaciones de esas cifras que dependerán de su presentación, del tipo de cirugía que se haga y otras tantas que son inherentes a la edad, tipo histológico, etcétera. Usted es cirujano mastólogo, según la experiencia y la cantidad de casos que me imagino ha atendido. La persona que ha superado un cáncer de mama y ha tenido una reconstrucción mamaria, ¿puede tener una vida normal? ¿Puede recuperar su autoestima? Sí, en la mayoría de los casos, digamos, si desde el punto de vista oncológico se ha hecho lo necesario y eso, bueno, ha venido de la mano con una correcta indicación de la reconstrucción mamaria, perfectamente puede llevar a cabo su vida con de muy pocas a ninguna limitación física. ¿Cuáles son esos casos en los que la persona, el paciente llega en un estado de avanzado, muy avanzado de esta enfermedad, que ya las opciones son pocas? ¿Es producto del descuido? Yo no lo llamaría producto del descuido. Una vez más, el tema en relación al cáncer de mama y sobre todo en nuestro país, verlo desde una sola arista y una sola variable, podríamos llegar a resultar simplista. Es mucho más complejo. Depende, hay tipos de lesiones que sencillamente su manifestación es agresiva y de nuevo, ante la presentación inicial, se comportan como una lesión avanzada. Hay lesiones que
eventualmente se pueden observar, pero la paciente no pudo asistir a un centro con imágenes de óptima calidad y la lesión fue siguiendo aun cuando sus reportes fueron negativos. Es decir, es muy complejo el Sí. establecer una relación directa con si la paciente estuvo descuidada o no. Por lo tanto, la información del boca a boca, de donde se hacen imágenes de excelente calidad, donde hay médicos entrenados y dedicados a patologías mamarias, es realmente fundamental para lograr diagnósticos certeros y pequeños. Hay un estudio que realizamos, un estudio multidisciplinario que realizamos ya hace unos años, que llevamos a uno de los centros de las conferencias más importantes en patología mamaria en San Antonio, Estados Unidos, donde con pacientes de varios centros a nivel nacional, Valencia y Caracas, detectamos cómo para pacientes venezolanas el factor de el palpar una lesión o no era un factor favorable de pronóstico favorable, valga la redundancia, para esa paciente con un diagnóstico de cáncer de mama. Así que el llamado es, aun cuando usted no toque nada en su mama, si tiene 35 años o más, vaya a hacerse su mamografía en centros certificados para poder lograr, en aquellos casos que lo amerite, un diagnóstico a tiempo. Doctor, una vez que ya la paciente ha sido diagnosticada y bajo el sistema de salud que tenemos en Venezuela, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo pueden esas personas acceder a tratamientos tan costosos como una radioterapia o una quimioterapia en el país? Bueno, antes de llegar a lo del diagnóstico, no todos los centros son centros, digamos, con buenas imágenes, son centros costosos. Hay centros que son realmente accesibles que aún cuentan con buenas imágenes. Desde el punto de vista ya con los tratamientos quirúrgicos y adyuvantes, hay una iniciativa bien importante a nivel nacional, de la mano inclusive por centros privados y organizaciones no gubernamentales para asistir a un número importante de pacientes para este tipo de tratamientos. Por supuesto, esto es realmente un porcentaje pequeño de la población porque el grueso tiene que seguir asistiendo a centros públicos. Eh, hasta lo último que sé, la mayoría de los equipos a nivel público, al menos de radioterapia, no estaban funcionando. Sé que había una iniciativa importante, sobre todo en el Hospital Universitario de Caracas, para reactivar un centro de radioterapia y en el Hospital del Llanito, también de la mano del doctor Luis Carlos Hernández, hay también una iniciativa bien importante con esquemas actualizados para disminuir el tiempo con el cual las pacientes deben estar yendo constantemente. Y bueno, son todas iniciativas, insisto, que los médicos venezolanos buscamos para ir optimizando la atención de las pacientes que no pueden de alguna manera asistir al sector privado. Ahora, también es importante decir que en el sector privado esos esquemas que tradicionalmente se utilizaban de mes y medio, 2 meses recibiendo radioterapia y que encarecían considerablemente los costos, con esquemas mucho más actualizados y que se están llevando a cabo en el país, se han reducido a esquemas de 19, 15, 5 sesiones, con lo cual, una vez más, no solamente se reduce el tiempo en el cual necesitan acudir a estos centros, sino inclusive los costos. Doctor, ¿cuál es el rol que tiene en este momento la Sociedad Venezolana de Mastología? ¿En qué puede apoyar a la población? Puede apoyar la población mediante la información y la educación médica continua y optimizando el manejo en lo que tiene que ver con la patología mamaria. En esta nueva gestión que me toca presidir durante estos 2 años, vamos a poner además un tilde, un acento, no solamente en actividades online, sino volver otra vez a la regularidad de reuniones presenciales con un énfasis en centros regionales y en la formación de capítulos regionales, una vez más, que no solamente se vea como una sociedad propia de la capital o del centro del país, sino que nos extendamos al resto de la población, porque el hecho es que al crecer las regiones, al crecer todo el entorno venezolano, crece la mejoría de nuestra práctica. Doctor, a lo largo de los años se ha asociado el cáncer con estados emocionales sometidos a estrés y también con la alimentación. ¿Realmente tienen que ver estos factores? ¿Pueden tener una incidencia en la presentación de un cáncer? El estudio más importante que se ha realizado en relación al estrés y su correlación directa con cáncer de mama fue un estudio de hace unos 6 años en el Reino Unido con más de 60.000 pacientes y no se consiguió una interacción directa entre ocurrencia de cáncer de mama y estrés. Pero digamos que ya hay variables que tenemos que seguir investigando porque sí sabemos que hay una relación directa entre el sistema inmunológico y la aparición del cáncer de mama. Entonces, digamos que quizás hay algo ahí que no hemos terminado de investigar. Por lo tanto, hay una correlación, la debe haber. Tenemos indicativos
puntuales que nos digan que toda paciente que va a estar estresada va a tener cáncer. Bueno, por supuesto que no, porque digamos que entonces quiere decir que la mayoría de la población tendría cáncer y eso no necesariamente es así. Con respecto a la alimentación, hay varios factores o digamos variables en las cuales podemos incidir para disminuir el riesgo de cáncer de mama y definitivamente la alimentación es una de ellas. Una dieta rica en fibra, baja en grasa, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio, bajo consumo de alcohol, dieta rica en vitamina D. Todos esos aspectos pueden reducir el cáncer de mama. Bueno, y por supuesto el ejercicio hasta en un 20-25%. Gracias por acompañarnos, doctor, y por todas estas recomendaciones. Esperemos que en algún momento la inteligencia artificial y la tecnología puedan también estar al servicio de este tipo de enfermedades para lograr avances. Un abrazo para usted, feliz día. Y gracias, en eso hemos avanzado mucho. Esperemos podamos seguir avanzando en ese sentido también. Nos queda pendiente para una próxima entrevista. Perfecto.